Era 1968, y en el escenario de Eurovisión, una mujer española con mirada desafiante cambió la historia. Vestía de blanco, su voz firme como una declaración de independencia cultural, se llamaba Maciel. Y esa noche, mientras el público europeo la miraba con curiosidad, España, un país aún bajo censura, gritó su propio mensaje de libertad sin decir una sola palabra. Su canción, La, parecía inocente, casi infantil. Pero detrás de esas 3 sílabas repetidas se escondía una guerra secreta entre el arte y la política, entre la censura y la necesidad de gritar. Maciel se convirtió en el rostro de una España moderna, rebelde y sobre todo femenina. Pero el triunfo tuvo un precio, porque cuando las luces del festival se apagaron, comenzó el rumor, que su victoria había sido manipulada, que su éxito no le pertenecía, que solo era una pieza más en un juego entre el poder y la música. Maciel, que nunca soportó el silencio, respondió con su carácter feroz, con polémicas, con verdades incómodas. Convirtió cada crítica en una escena, cada derrota en un nuevo acto, y así, detrás de los aplausos, se escondía una mujer que pagó un precio altísimo por decir lo que otros callaban. Hoy, décadas después, su nombre sigue dividido entre el mito y la controversia. Pero ¿quién fue realmente Maciel? ¿Una marioneta del régimen o una rebelde disfrazada de estrella? Esta es la historia de la mujer que, con una simple canción, desató una tormenta política y cultural que nadie pudo detener. Antes de convertirse en símbolo de controversia y modernidad, Maciel fue una niña llamada María de los Ángeles Félix Santamaría Espinosa, nacida en Madrid en 1947, en un país que aún lamía las heridas de una guerra civil devastadora. España vivía bajo la dictadura de Francisco Franco, y la cultura, como la prensa, era vigilada por ojos invisibles que decidían qué podía escucharse, qué podía cantarse, y quién tenía derecho a subir a un escenario. El padre de Maciel era Luis Santamaría, un hombre ligado al mundo artístico como representante musical. Desde pequeña, la niña creció entre camerinos, luces y ensayos, absorbiendo el aroma del teatro y el sonido metálico de los micrófonos antiguos. Su madre, protectora y firme, le inculcó la idea de que una mujer debía tener voz propia. Aunque el mundo insistiera en lo contrario, la España de su infancia era un país dividido entre la represión moral y el deseo de libertad. En los barrios de Madrid, los jóvenes escuchaban a escondidas a The Beatles o a Edith Piaf, en tocadiscos que pasaban de mano en mano. Era un tiempo de doble vida, donde las sonrisas públicas ocultaban los suspiros privados. En ese ambiente, Maciel aprendió que cantar podía ser un acto político, aunque nadie lo dijera en voz alta. Su carácter se forjó pronto, desafiante, impulsiva, incapaz de callar cuando algo la indignaba. A los 16 años ya actuaba en locales pequeños, interpretando canciones con letras atrevidas para la época. Su estilo combinaba fuerza y ternura, una mezcla que descolocaba a un público acostumbrado a las intérpretes sumisas. Muy pronto, los productores la notaron. Tenía presencia, voz y una mirada que no temblaba. El nombre Maciel surgió casi por accidente, buscando algo más artístico, más internacional. Y así nació una identidad que la acompañaría toda la vida. Mitad máscara, mitad espejo. En 1966 grabó su primer éxito. Di que no, una canción con un mensaje velado de resistencia femenina. No tardó en convertirse en una figura reconocida en la escena pop española, donde competían artistas como Rafael, Marisol o Karina. Pero mientras muchos seguían los patrones impuestos, Maciel los rompía sin pedir permiso. Su rebeldía no era política en apariencia, pero tenía el filo de quien intuía que cantar libre también era una forma de lucha. Esa libertad, sin embargo, la llevaría a enfrentarse con los poderes más altos del país. En 1968, cuando Joan Manuel Serrat fue censurado por insistir en cantar en catalán en el Festival de Eurovisión, la organización buscó una sustituta urgente. Eligieron a Maciel, quizás pensando que sería más manejable, menos problemática, pero se equivocaron. En cuestión de días, Maciel viajó por toda Europa para promocionar La. Su carácter fuerte chocó con los protocolos diplomáticos del régimen. A pesar de ello, su interpretación en Londres conquistó al jurado y al público. Ganó. España, un país aislado y vigilado, se vio de pronto celebrando una victoria moderna, juvenil y femenina. Pero dentro del país, no todos aplaudieron. Algunos consideraron que su triunfo era una maniobra del poder para lavar su imagen internacional. Otros, que la canción inocente en apariencia, había logrado colarse como un símbolo de modernidad sin pedir permiso. Maciel, sin embargo, solo pensaba en seguir adelante, sin entender aún que su vida acababa de cambiar para siempre. Detrás de esa sonrisa en blanco y negro que todos recuerdan, había una joven que apenas tenía 20 años,
atrapada entre el peso del éxito y el control de una maquinaria política que ahora quería usar su rostro como bandera. En los años siguientes, esa tensión entre artista y sistema definiría su carrera y su destino. Maciel no solo había ganado un festival, había ganado el derecho a ser escuchada. Pero en un país donde las palabras podían ser censuradas, su voz se convertiría en su mayor arma, y también en su condena. El triunfo de Maciel en Eurovisión fue mucho más que una victoria musical. Fue un terremoto cultural. La joven madrileña, que apenas unos meses antes cantaba en salas pequeñas, se convirtió de la noche a la mañana en la mujer más famosa de España. Su rostro aparecía en todos los periódicos. Su voz sonaba en cada radio. Y su nombre se volvió sinónimo de modernidad. En un país todavía controlado por el franquismo, Maciel representaba algo que nadie sabía nombrar, pero todos sentían. Una grieta luminosa en la pared de la censura. Después de su victoria, el régimen intentó apropiarse de su imagen. La presentaron como un símbolo del nuevo espíritu español, disciplinado y triunfante. Pero Maciel no encajaba en ese molde, tenía un temperamento indomable. Respondía a los periodistas sin filtro y se negaba a fingir modestia cuando sabía que había hecho historia. Muchos dentro del aparato oficial empezaron a verla con recelo. Mientras tanto, Europa la recibía con los brazos abiertos. En Francia, en Italia y en Alemania, su canción La 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 se tradujo a varios idiomas. Pero lo que más llamaba la atención no era la melodía simple, sino la actitud de la intérprete, una mujer joven, dueña de su voz, sin miedo a mirar de frente a las cámaras. En una década marcada por el feminismo emergente y los cambios sociales, Maciel se convirtió, sin proponérselo, en un símbolo del empoderamiento femenino español. La prensa extranjera la describía como la española que no se calla. Una artista con fuego en la mirada. Ella disfrutaba de esa atención, pero al mismo tiempo empezaba a comprender el precio de ser libre en una industria dominada por hombres y vigilada por el poder. En entrevistas, hablaba de independencia, de amor libre, de arte sin censura, ideas que en la España franquista eran casi subversivas. A nivel musical, su carrera siguió creciendo. Grabó temas como Rosas en el mar y Deja la flor, que consolidaron su imagen de artista moderna y con mensaje. No era una simple cantante de pop, era una intérprete con carácter, con algo que decir. Muchos jóvenes comenzaron a verla como un referente, mientras los conservadores la acusaban de provocar y de perder los valores. Pero Maciel nunca buscó agradar. Su brújula era el instinto. A finales de los 60, viajó por América Latina, donde fue recibida como una estrella. En Chile, México y Argentina, sus conciertos llenaban teatros, y su figura se asoció a una España distinta, más libre, más humana. Fue allí donde descubrió que el escenario podía ser su refugio, el único lugar donde nadie podía imponerle reglas. Sin embargo, el éxito también trajo soledad. Su vida privada empezó a ser devorada por los titulares, los romances, las discusiones públicas, los desencuentros con directivos discográficos. Todo se mezclaba con su arte. Pero Maciel, con una mezcla de coraje y orgullo, convertía cada golpe en una nueva canción, cada rumor en un desafío. Su voz, potente y vibrante, empezó a reflejar las heridas de su propio camino. Ya no era la muchacha que cantaba La 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 con inocencia. Era una mujer marcada por el éxito y la desconfianza, por los aplausos y las sombras que lo seguían. En un país que comenzaba a abrirse lentamente, Maciel se convirtió en espejo de una generación que quería romper las cadenas, pero todavía temía las consecuencias. A medida que los 70 se acercaban, su carrera parecía consolidada, pero bajo la superficie crecía algo más oscuro. Las tensiones con la industria, los ataques de la prensa y las sospechas sobre su triunfo en Eurovisión empezaban a perseguirla. Y lo que en un principio fue un sueño, se transformaría pronto en una pesadilla mediática. Maciel, sin saberlo, estaba a punto de enfrentar el capítulo más difícil de su vida, el escándalo que la marcaría para siempre y pondría a prueba su carácter, su talento y su resistencia frente a una España que aún no estaba lista para una mujer que decía lo que pensaba. El éxito de Eurovisión no fue un cuento de hadas eterno. Apenas unos años después, el brillo de Maciel comenzó a enturbiarse bajo una tormenta de sospechas, manipulación mediática y guerras de poder. Lo que empezó como un triunfo nacional terminó convertido en uno de los episodios más polémicos de la historia de la música española. Todo comenzó cuando surgieron las primeras insinuaciones de que su victoria en Eurovisión no había sido completamente limpia. Algunos periodistas europeos afirmaron que el gobierno de Franco había intervenido en los votos para asegurar el triunfo de España. El argumento era claro. El régimen quería mostrar una imagen moderna, democrática y culturalmente viva ante Europa.
y la victoria de Maciel encajaba perfectamente en ese plan. Años después, cuando el propio Serrat declaró que él había sido censurado por querer cantar en catalán, el mito se alimentó aún más. Muchos empezaron a ver a Maciel como una sustituta impuesta, una pieza del sistema. Pero ella, que había puesto su voz y su reputación sobre el escenario, no aceptó nunca esa narrativa. Respondió con rabia, defendiendo su esfuerzo y su talento. Yo gané porque canté mejor, no porque nadie comprara votos, diría más tarde con su tono característico, mezcla de orgullo y desafío. La prensa, sin embargo, no fue compasiva. Durante años, cada entrevista, cada aparición pública, volvía a recordar aquel episodio. Maciel pasó de ser la heroína nacional a la mujer más discutida del país. Y lo que dolía más no era el escándalo en sí, sino la sensación de que nadie quería escuchar su versión. Mientras tanto, su carrera se veía afectada. Algunos productores la consideraban problemática. Los medios explotaban cada palabra suya. Y los sectores más conservadores la señalaban como una mujer demasiado libre. En una España aún encorsetada por el machismo y el autoritarismo, ser una mujer que opinaba con firmeza era casi un acto revolucionario. Maciel empezó a refugiarse en la música, buscando letras más personales, más combativas. Canciones como El amor o Brindaremos por él mostraban una artista que se reinventaba a través del dolor. Pero el público estaba dividido. Para unos seguía siendo una diva valiente, para otros, una figura incómoda. En medio de esa tensión, la prensa amarilla empezó a explotar su vida privada. Se publicaban rumores sobre sus relaciones, sus discusiones con discográficas, sus enfrentamientos con otros artistas. Ella respondía a veces con ironía, otras con furia. Su carácter volcánico se convirtió en su sello, pero también en su condena. A principios de los 70, la censura seguía siendo una sombra constante. Algunas de sus canciones fueron modificadas, otras directamente prohibidas. Los censores del régimen revisaban cada palabra, buscando insinuaciones políticas o sexuales. Maciel aprendió a hablar en códigos, a usar metáforas para decir lo que no se podía decir. Cada verso era un desafío, cada actuación, una declaración de independencia. La presión fue tanta que en varias ocasiones pensó en abandonar. El éxito, que antes había sido su sueño, se había transformado en un campo de batalla. Sin embargo, su espíritu combativo no la dejó rendirse. Yo no canto para gustarles, canto porque no sé hacer otra cosa, dijo una vez en una entrevista televisiva. Con la llegada del final del franquismo, Maciel se encontró ante un nuevo escenario. España cambiaba, y con ella, el público. Los jóvenes querían nuevos ídolos, nuevas formas de expresión. Ella, que había abierto el camino a tantas mujeres, se resistía a ser olvidada, pero los fantasmas del pasado seguían ahí. En los 80, el mito del tongo de Eurovisión resurgió con fuerza. Documentales y reportajes volvieron a cuestionar su victoria, y las redes internacionales del festival comenzaron a admitir que, tal vez, hubo presiones diplomáticas. Para Maciel, fue como revivir la herida una y otra vez. Sin embargo, nunca cambió su versión, ni pidió disculpas, ni bajó la voz. Su relación con los medios siguió siendo tensa. A veces era invitada a programas de televisión solo para provocar polémica, y ella, lejos de esquivarla, la usaba a su favor. Convertía cada plató en su escenario, cada entrevista en un monólogo. Su franqueza brutal dividía opiniones, pero nunca dejaba a nadie indiferente. Los escándalos personales, los problemas de salud y los conflictos con la industria le pasaron factura. Pero detrás de esa figura explosiva, había una mujer herida, cansada de luchar contra una historia que parecía no pertenecerle. Muchos de sus amigos decían que detrás del personaje fuerte, había una sensibilidad profunda, una soledad que solo encontraba alivio cuando cantaba. Y aunque la crítica fue dura, el público nunca la abandonó del todo. Había en ella una autenticidad que trascendía los titulares. Una verdad incómoda, pero real. Porque Maciel no representaba solo a una cantante, representaba a una generación entera de mujeres que, en silencio o con gritos, se negaron a ser invisibles. Al final, el escándalo que intentó destruirla solo reforzó su leyenda. Y con el paso del tiempo, incluso quienes la criticaron tuvieron que admitirlo. Sin Maciel, la música española no habría tenido la misma voz. Cuando los ecos de los titulares comenzaron a desvanecerse, Maciel se encontró frente al silencio más difícil, el de sí misma. Había pasado de ser la mujer más comentada de España a una figura observada con distancia, casi con morbo. Los 80 trajeron una nueva generación de artistas, una nueva estética, y un país que intentaba olvidar su pasado autoritario. Pero para Maciel, olvidar no era una opción. Durante un tiempo se retiró de los grandes escenarios. Viajó,
grabó de forma intermitente y apareció en televisión solo cuando realmente lo deseaba. Fue una década de introspección, de lucha interna, de revisar quién era más allá del mito. En entrevistas posteriores, reconocería que la fama había sido una cárcel dorada. Me convertí en personaje antes de saber quién era la persona, dijo con una franqueza desarmante. Maciel probó suerte en el teatro, en el cine y en programas de televisión. Su carisma seguía intacto, su lengua seguía afilada. Cada aparición era una lección de autenticidad, incluso cuando esa autenticidad incomodaba. La España democrática, que se abría a nuevos discursos y debates, encontró en ella una voz que nunca se callaba, y aunque muchos intentaban etiquetarla como reliquia del pasado, su magnetismo desmentía cualquier intento de olvido. Musicalmente, regresó con álbumes que mostraban una madurez emocional distinta. Ya no era la joven de Eurovisión ni la figura rebelde de los 70. Era una mujer que había vivido, amado, sufrido y sobrevivido. Su interpretación de temas como Vino amargo o Eres demostraba una artista más íntima, más profunda, más libre de las expectativas ajenas. Su relación con el público se transformó también. Ya no buscaba la aprobación de todos. Cantaba para los que entendían la ironía de haber sido símbolo y víctima al mismo tiempo. En sus conciertos hablaba entre canciones, mezclando confesiones con humor, nostalgia con crítica. Era consciente de su papel histórico, pero lo asumía sin solemnidad, casi con sarcasmo. El cine la redescubrió como presencia potente. Participó en proyectos televisivos, colaboró en debates, y con el tiempo se convirtió en una de las figuras más respetadas y temidas de la cultura española. Su voz, siempre firme, se convirtió en referencia para generaciones que la veían como una mujer que había sobrevivido a todo, al éxito, al escándalo y a sí misma. Pero detrás de la ironía había dolor. En entrevistas tardías admitía haber sufrido depresiones, desilusiones amorosas y una sensación constante de incomprensión. Sin embargo, nunca buscó compasión. La vulnerabilidad, para ella, también era una forma de fuerza. Me caí 1000 veces, pero siempre me pinté los labios antes de levantarme. Decía con esa mezcla de orgullo y humor que solo las verdaderas supervivientes conocen. Su capacidad de reinventarse residía precisamente en no negar sus heridas. En un mundo donde muchos artistas intentan controlar la narrativa, Maciel la dejó abierta, imperfecta, real. Y eso la convirtió en algo más que una cantante, en una testigo viva de una época, en una memoria con voz propia. Al final, su caída no fue derrota, sino tránsito. De ídolo a persona, de escándalo a símbolo, de Maciel, la estrella, a Maciel, la mujer que, pese a todo, seguía de pie bajo la luz del escenario. Hablar del legado de Maciel es hablar del eco de una generación que aprendió a decir no, en un país donde decir no era peligroso. Más que una voz, fue una presencia. Una mujer que no pidió permiso para ocupar su lugar, que desafió las normas sin esconderse detrás de metáforas y que transformó la controversia en identidad. Décadas después de su triunfo en Eurovisión, la figura de Maciel sigue dividiendo opiniones, pero esa división es parte de su fuerza. En la memoria colectiva española, su nombre no solo evoca una canción repetitiva y pegadiza, evoca una época de transición, una grieta en el muro del silencio. Su la 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 no fue solo un estribillo, fue una bofetada elegante a la rigidez cultural de un país que empezaba a despertar. A lo largo de los años, artistas de diferentes generaciones han reconocido en ella una influencia inevitable. Desde cantantes pop hasta intérpretes de rock, muchos vieron en su actitud desafiante un modelo de autenticidad. En una industria que aún hoy premia la docilidad, la figura de Maciel representa la resistencia, no tanto por su ideología que siempre fue cambiante, compleja, contradictoria, sino por su manera de existir sin pedir disculpas. Durante la llamada movida madrileña, mientras España se reinventaba entre excesos, arte y libertad, Maciel fue un puente viviente entre el pasado y el presente. Ya no era la joven que representó a un régimen en declive, sino la mujer que había sobrevivido a él. Su presencia recordaba a todos que la libertad cultural no se hereda, se conquista. Con el paso del tiempo, también se convirtió en una figura mediática de referencia. Su carácter frontal, su ironía y su memoria aguda la hicieron invitada constante en tertulias y documentales. No buscaba caer bien. Buscaba ser escuchada. Cada intervención suya, incluso en tono humorístico, era una pequeña lección de historia oral. Y si bien el público joven la conoció, en muchos casos, más por su personalidad televisiva que por su carrera musical, quienes entienden el contexto saben que sin Maciel, no existiría el espacio que hoy disfrutan tantas artistas españolas. Ella abrió la puerta a la idea de que una mujer podía ser imperfecta, contradictoria y poderosa a la vez.
que no era necesario ser agradable para ser respetada. Su legado también tiene una dimensión política, aunque ella nunca se definió como activista. En su biografía se cruzan los grandes temas del siglo XX español: la censura, la manipulación mediática, el papel de la mujer, la búsqueda de identidad y la transformación cultural de un país entero. Maciel fue testigo de todo eso, pero también protagonista. Fue víctima y autora, símbolo y crítica, espejo y martillo. En el extranjero, su nombre sigue asociado a Eurovisión. Pero los estudios recientes sobre música y cultura pop la reivindican como una figura compleja y necesaria. Se han escrito libros, artículos y ensayos que analizan su papel como mujer en la cultura de masas bajo el franquismo y la transición. En esas páginas, ya no aparece como un peón del sistema, sino como alguien que usó el escenario para desafiarlo desde dentro. A nivel humano, su historia es la de una mujer que pagó caro por decir la verdad en un tiempo en que la verdad tenía precio, que soportó los juicios públicos, los rumores y las traiciones, sin perder la voz. En el fondo, su vida entera fue una performance de resistencia. Una forma de arte sin guión ni descanso. Hoy, cuando se la recuerda, no es solo por la canción que la hizo famosa, sino por la actitud que la definió, por su manera de mirar a cámara sin miedo, por su risa, que siempre sonaba como un desafío, por su capacidad de incomodar y de emocionar al mismo tiempo. En el panorama cultural español, pocas figuras han representado también la complejidad de ser mujer, artista y libre, en un país que tantas veces castigó esas tres cosas a la vez. Su legado vive en cada voz que se atreve a decir lo que incomoda, en cada artista que se niega a ser moldeada, en cada mujer que recuerda que el coraje también puede sonar como una canción. Maciel no buscó ser heroína, pero terminó siéndolo a su manera. Imperfecta, contradictoria, indomable. Su historia es la prueba de que, incluso en medio de la manipulación, la censura y el escándalo, la autenticidad puede sobrevivir. Y quizás, al final, esa fue su mayor victoria. No la de Eurovisión, sino la de haber demostrado que una mujer sola, con una voz y una verdad, podía cambiar el sonido de todo un país. Al mirar atrás, la historia de Maciel no es solo la de una cantante que ganó un festival, es la historia de una mujer que, sin planearlo, empujó a todo un país hacia adelante, que desafió al poder con una sonrisa, que usó la música como escudo y la rebeldía como bandera. Cada vez que suena la, entre risas o nostalgia, se revive algo más profundo que una melodía. Se revive el instante en que una voz femenina rompió el silencio de un régimen, el momento en que una generación entera entendió que el arte también puede ser una forma de libertad. Maciel no fue perfecta, y esa fue su grandeza. Se equivocó, se cayó, discutió con todos, pero nunca se rindió. Su vida fue un escenario, y en cada acto nos recordó que la autenticidad tiene un precio, pero también una recompensa: la eternidad. Hoy, mientras nuevas generaciones redescubren su historia, su legado sigue resonando. Porque detrás de las polémicas y los titulares, lo que queda es la verdad de un artista que se negó a ser silenciada. Si te ha impresionado la fuerza y la complejidad de Maciel, no te pierdas el siguiente capítulo de Rastro de Historia, donde exploraremos otra vida que, como la suya, cambió la cultura española para siempre. Suscríbete, deja tu comentario y comparte este video para mantener viva la memoria de quienes hicieron historia con su voz.